Bueno, vamos a revisar un programa donde se utilicen estructuras de control. Em, Vamos a implementar un programa que utiliza varias de ellas y para ello vamos a revisar lo siguiente. Tenemos la siguiente historia de usuario donde nos describen el problema a resolver. Se trata de una lista de números y entonces como usuario las acciones que quiere realizar es necesita crear una lista de números, necesita poder ordenar una lista de números, poder sumar una lista de números, restar una lista, imprimir la lista y poder elegir una opción de un menú que sea interactivo para el usuario. Y aquí definimos el resultado de cada historia a realizar. Para crear la historia pues necesita como resultado una lista de números y tenemos las opciones en que el usuario ingresa correctamente la información. El resultado esperado es que se cree la lista y si no que se informe un error. En el caso de ordenar la lista, el sistema ordena la lista correctamente, le informa al usuario y si no le notifica el error. Y sería lo mismo para los demás casos. En el caso de la suma le muestra la suma de la lista y si no notifica el error. En el caso de la resta pues igual muestra la resta o si no notifica el error. Y en el caso de imprimir la lista muestra la lista en pantalla y si no le notifica que ocurrió un error al imprimir. Y en el caso del menú, mientras él no elija un menú adecuado de los que nosotros le estamos proporcionando, le va a seguir mostrando que elija una opción válida y si no pues y si elige uno correcto pues ya lo direcciona a ese menú. Y aquí tenemos el contexto de cada actividad y qué evento es el que dispara cada actividad. Entonces, una vez que realizamos las historias de usuario, entonces procedemos a realizar un diagrama de flujo. Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo general del programa. Aquí tenemos inicio, se muestra al usuario un menú. Eh, si elige una opción válida, si no, pues se le sigue mostrando y si elige una opción válida, se muestra alguna de las siguientes opciones, que es crear una lista, sumar o restar números, eh, ordenar la lista o imprimir los números. Y en el caso que elija alguna de estas opciones, pues se va al proceso de cada opción. Por ejemplo, crear lista, le solicita los números, hasta que él deje de ingresar números, le sigue mostrando el mensaje y si finaliza, pues le muestra el menú nuevamente. En el caso de ordenamiento burbuja lo separamos en un diagrama aparte porque es un proceso más complejo y pues aquí no iba a caber, entonces por eso se separó. El ordenamiento burbuja lo único que hace es recorrer una lista de números, comparar los dos números que tiene, el número que está comparando y el siguiente número, y si están en desorden, es decir, si es mayor el primero que el segundo, los intercambia de lugar. Y así se va con toda la lista. Lo hace hasta que no encuentra cambios hasta que no se realice un intercambio entre esos dos pares y así se va ejecutando el programa hasta que queda la lista ordenada. Entonces una vez que tenemos ya nuestro análisis del problema, se procede al código. Entonces, en el código vamos a tener lo siguiente. Tenemos una clase llamada lista números. Esta clase lo que va a hacer es sus miembros de la clase es la lista en sí. Y bueno, agregamos nada más esto para agregar una característica extra, aunque esto no lo vamos a utilizar. Un booleano que nos indicará si está ordenada o si no está ordenada. Luego creamos el constructor, un constructor vacío y otro constructor que nos modifique los valores. Y bueno, nos vamos al primer método que sería ordenar la lista con el método de burbuja. Entonces aquí metimos todo en un bloque try catch. Si logra ordenarla, va a devolver verdadero y si no logra ordenarla va a devolver falso.
Entonces está devolviendo un booleano, no recibe ningún argumento. Y lo único que hacemos es lo que mencioné, recorremos toda la lista con un for. Aquí estamos recorriendo, por ejemplo, el valor iésimo y aquí el iésimo menos 1, que es lo que les menciono. Se toma un valor y el siguiente valor, si están en desorden, es decir, aquí, si el valor anterior es menor al valor siguiente, entonces se intercambian de lugar. Y esto se hace hasta que no encuentra ya intercambios. Cuando ya no hay intercambios, termina y nos va a devolver verdadero. Después tenemos la función sumar, donde igual inicializamos una variable con el tamaño de nuestra lista menos un valor, ya que por ejemplo si tenemos por ejemplo 6 elementos, recuerden que el 0 también cuenta, por eso le estamos restando un elemento. Y con un while lo que vamos a hacer es que mientras el número que estamos poniendo aquí sea mayor o igual a 1, quiere decir que todavía tenemos elementos en la lista y simplemente hacemos la suma. Convertimos a entero el valor de nuestra lista y se lo sumamos a nuestra total de suma. Decrementamos nuestro contador y cuando termine esto ya no se cumpla la condición, se sale y regresa suma. El método restar funciona de la misma forma, solo que aquí en vez de sumar pues estamos restando. Después, para imprimir la lista vamos a utilizar la estructura de control for each. Esta estructura lo que hace es definir una variable y mientras existan valores en una lista que le demos o en un arreglo, se va a ejecutar este ciclo. Entonces aquí le estamos diciendo, mientras exista un elemento que nosotros estamos nombrando como i en la lista, se va a ejecutar el ciclo. Cuando ya no se cumple esa condición, es decir, cuando la lista haya sido recorrida, se termina este ciclo y se sale de aquí. Entonces aquí no necesitamos poner nuestras variables de incremento o decremento. Simplemente le estamos asignando por cada vez que se ejecute el código el valor actual de lista a nuestra variable i. Entonces aquí lo que va a hacer es que cada valor de lista se lo asigna a i, lo muestra en pantalla, y si existe otro valor se lo vuelve a asignar, lo muestra en pantalla y así hasta que termine. Y finalmente tenemos un método setNúmeros para asignar a nuestra propiedad privada lista un valor desde otra parte desde otra clase o desde otra parte del código. A lista le asignamos el valor que nos den, que es la creación de la lista. Entonces vámonos a cómo sería la implementación del programa. Tenemos el método main y aquí lo que estamos creando es un menú interactivo como lo solicitaba el usuario en las historias de usuario. Entonces lo que estamos haciendo aquí, vamos a tener una variable menú que es la que nos indica qué opción está seleccionando el usuario. Creamos un objeto de nuestra clase lista números para poder usar las funciones que hemos creado, los métodos. Un booleano validar que nos va a decir si el número que ha elegido el usuario en el menú es válido y existe en nuestro menú o no. Y una variable terminar programa, que esta cuando sea verdadero se va a salir de nuestro programa. Cuando sea verdadero quiere decir que el usuario eligió salir. Ahorita vamos a ver cómo se implementa. Entonces tenemos un do while acá, que este abarca todo. Entonces este se va a ejecutar mientras termina el programa sea igual a falso, o sea que no termine el programa. Mientras no se elija que termine el programa, se va a ejecutar todo este código. Después, el siguiente do while que tenemos es este, que es para validar la opción que eligió el usuario. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Le mostramos una serie de opciones al usuario, que es crear lista, ordenar lista, sumar, restar o imprimir la lista, y la opción de salir. Entonces, esto se va a estar ejecutando hasta que no se termine el programa. Después
vamos a ejecutar una validación que nos diga si eligió alguna de estas opciones, que es esta parte. Entonces, aquí está, mientras el menú sea menor que 1 o mayor que 6, quiere decir que no nos dio un valor de 1 a 6. Entonces, mientras nos dé eso, le decimos que nos dé una opción. En el momento en que nos da una opción, pues ya entramos a la opción, y mientras no nos las dé, este ciclo no termina. Y después tenemos un do while para validar el número. Okay, entonces aquí, después de que nos dio ya una opción válida, vamos a tener la estructura if. Si el menú es distinto de 6, esto sería, si nos dio 1, 2, 3, 4 o 5, vamos a entrar a un switch para ver qué opción de esas 5 eligió. Y si no, el else, si no nos dio una opción del 1 al 5, quiere decir que eligió 6, y hacemos nuestra variable terminar programa como verdadera, y pues se va a salir, ya no se va a cumplir esta condición y finaliza el programa. Entonces ahora, como nos dio, bueno, supongamos que nos dio un valor del 1 al 5, por ejemplo, si nos da en el switch menú, recuerden que en menú está nuestra variable que nos dio el usuario, aquí le estamos asignando. Si nos da por ejemplo, un 1, le vamos a pedir que ingrese los números de la lista separados por un espacio para crear la lista, que es la opción 1. Entonces, a un arreglo de cadenas le agregamos toda la lista, separamos los valores, y con nuestro método setNúmeros que teníamos acá, le asignamos el valor a lista que nos dio el usuario. Y finalmente pues le informamos que fue creada la lista y que oprime una tecla para continuar. Ahora en el caso de la suma, en el caso 2, que es ordenar la lista, con nuestro objeto lista le decimos que llama a nuestro método ordenar y le informamos que se realizó con éxito. Y igualmente le pedimos que oprima una tecla para finalizar. En el caso 3 de la suma, llamamos a nuestro método con la lista creada, milista.sumar, y esto nos va a regresar el valor de la suma. La resta es lo mismo, es el mismo caso. Y el caso de imprimir lista, como imprimir lista aquí ya nos daba en pantalla la impresión de los números, entonces simplemente llamamos al método, y entonces esto lo que va a hacer es imprimir la lista, y le pedimos que oprima una tecla para finalizar. Entonces aquí pues estamos viendo cómo se utilizan las estructuras de control en un ejemplo de programa. Tenemos el do while, tenemos while, tenemos if, tenemos switch, y para la implementación de nuestros métodos pues también tenemos el caso de for each. Aquí tenemos un while en suma y resta. Aquí tenemos for anidados, un if. Y bueno, aquí hay algunos detalles en el programa que nos pueden mandar excepciones. Faltaría depurarlos, pero en términos generales está cumpliendo con lo que solicitó el usuario. Entonces vamos a ver rápidamente nada más cómo se ejecuta el código. Y aquí un detalle es que siempre tiene que empezarse con la opción 1, porque si no tenemos la lista nos va a mandar una excepción, que eso se podría controlar con el manejo de excepciones. Entonces nos pide que ingresemos los números separados por un espacio. Entonces vamos a ingresar. Entonces supongamos que es nuestra lista, le damos enter y nos dice lista creada con éxito, oprimimos una tecla para continuar. Entonces ahí ya tenemos una lista. Después, por ejemplo, si la queremos imprimir para verla, le damos 5 y ya está nuestra lista tal cual la introdujimos. Oprimo una tecla para continuar. Por ejemplo, vamos a sumar la lista, elegimos la opción 3 y nos dice la suma es 296 de todos los números que teníamos. Ahora la resta, que sería el 4, y la resta es menos 296, simplemente el símbolo invertido.
Después vamos a ordenar la lista. Por ejemplo, en número 2 nos dice que la lista fue ordenada. Para comprobarlo, pues que hacemos, la imprimimos y como ya está ordenada de mayor a menor. Y pues finalmente le vamos a dar, por ejemplo, otra opción, y es lo que les mencionaba, nos va a seguir pidiendo hasta que sea una opción válida, y si le damos 6 pues termina. Entonces bueno, aquí estamos viendo ya la implementación de un menú, varios métodos llamados desde la implementación de la clase lista de números y su llamada, su utilización y llamada de métodos aquí a través de un menú. Entonces pues eso sería todo. Hasta luego.